voy a definir de cuatro conceptos y voy a hablar de un intelectual dentro del ámbito de la sociología estadounidense que fue muy importante, sobre todo en la cultura anglosajona y a nivel europeo y totalmente desconocido en nuestro país, como siempre pasa. La cultura en España está un paso por detrás siempre comparada con el resto de lo que sería el mundo occidental. La psicosociología es la disciplina que se sitúa en la interacción de la psicología y la sociología, es decir, es esa unión entre dos materias importantes dentro del propio pensamiento para comprender la interacción entre procesos psicológicos y fenómenos sociales, enfocándose en la comunicación y la subjetividad individual y grupal. ¿De qué se encarga al final el término psicosociología? De unir dos términos. Por un lado, el ámbito de cómo nos comportamos individualmente cada persona, que sería la psicología, y luego el conjunto, que es la sociología, el conjunto del comportamiento humano o de la sociedad. Más que comportamiento humano sería comportamiento social. A partir de ahí, ¿qué es lo que intentan hacer ambas? Interactuar en esos procesos psicológicos y sociales. Por un lado, se enfoca en la comunicación, en la subjetividad individual, la grupal, bueno, y al final el ámbito de la etimología o su etimología deriva de psico, que viene del griego que es psique, que es alma o mente, y a su vez de sociología, que sociología viene del latín. Y sociología se divide en dos, en socius, que es compañero, porque al final socio es un socio, que es compañía, más logía, que viene del griego, es decir, que al final es el estudio o ciencia. ¿Y qué es la psicosociología? Es el estudio de la psicología y la sociología con el objetivo de comprender primero lo individual, que sería la psicología, y lo colectivo, la sociología. Eso sería el término como se podría definir. Y la psicofisiología es algo parecido porque estudia las bases fisiológicas de los procesos mentales y el comportamiento, analizando las funciones corporales del sistema nervioso, el sistema endocrino, se relacionan con la actividad psicológica además, porque al final psicofisiología es igual que psicosociología, son dos materias que une el estudio del comportamiento, cómo nos, bueno, de los procesos al final mentales, el comportamiento y cómo son, porque en realidad fisiología es el comportamiento, las heridas o los problemas que se tengan de lo físico. Y el psico, que es la mente, el alma, es los problemas de la mente, los que tenemos pues, en el ámbito que sería lo que no se ve y que eso se trata a través de terapias en el ámbito de la psiquiatría, de la psicología, del psicoanálisis y de otros ámbitos dentro del pensamiento. Por ello, al final, se relaciona con la actividad psicológica porque, claro, es cómo funciona nuestro sistema a través de cómo nos comportamos nosotros. Porque todo lo que nos afecta a nosotros cuando estamos nerviosos, cuando discutimos o cuando hacemos cualquier motivo negativo, nos puede incluso perjudicar. Y normalmente, claro, la psicología se encarga de esas herramientas, ¿verdad? Que esto también la psicología, hay que decirlo, ayuda, hay que es así, o la psiquiatría ayudan a las personas a comprendernos y a cómo debemos de comportarnos nosotros mismos. Porque a veces no sabemos ni cómo actuar, ni qué es lo que queremos, ni qué es lo que queremos hacer. Bueno, esas estructuras. La etimología viene o está compuesta por psico, que es alma o mente, fisio es naturaleza o crecimiento, y logia es estudio o ciencia. Entonces es el estudio de la naturaleza de a la vez junto con la mente. ¿De qué se encarga la psicofisiología? Del estudio mental y físico de las personas. Pues de la fisio, que es fisiología, pues a partir de ahí el resto es el estudio, pues si la fisiología se encarga del estudio de los problemas a lo mejor físicos, ya sea rotura de huesos, pues que se tengan que hacer masajes, o se tenga que jayolar, o se tenga que llevar a cabo un tratamiento y se tengan que pegar, pues, que haya problemas, por ejemplo, los huesos en las caderas cuando vas teniendo una edad ya. Y la psicología se encarga de la mente, igual que la psicosociología se encarga del estudio de la mente y del conjunto social, que es la sociología, porque al final son ramas de la ciencia y de las ciencias sociales que intentan llevar a cabo estructuras conjuntas. El ejemplo dentro del ámbito de la sociología en Estados Unidos fue Herbert Blumer, que fue sociólogo estadounidense, que perteneció a la escuela de Chicago, que tuvo la influencia de uno de los, bueno, del filósofo y psicólogo George Herbert Mead, también de Estados Unidos, quien presidió la American Sociological Association en 1956. Y una de las obras de Herbert Blumer es Interaccionismo simbólico, que ahora voy a hablar de ambos, en la siguiente diapositiva, el interaccionismo también. Eh, y a partir de ahí, bueno, pues esta obra se publicó en 1969, es decir, que ya tiene ya casi más de medio siglo, y bueno, pues hay que decir que fue uno de los
sociólogos más destacados del ámbito estadounidense. Es verdad que la influencia la tuvo y le vino del psicólogo y filósofo George Herbert Mead, que fue uno de los más importantes del momento. El funcionalismo es una teoría sociológica macro que concibe la sociedad como un todo orgánico donde cada elemento, ya sea la familia, la educación o el gobierno, cumple una función vital para mantener el orden, la armonía y el equilibrio social, como los órganos en un cuerpo, por ejemplo. Ahí también se podría decir. Lo que pasa es que, claro, si ya empezamos a hacer muchas, pero bueno, que las comparaciones vale. La etimología de funcionalismo viene de functio, que es cumplir un deber o desempeñar una función. Y luego, ismo es una corriente, pues una teoría, sí que es el sufijo, pues prácticamente hay que comentar que el funcionalismo pues, es una teoría que es macro dentro del ámbito de la sociología, a diferencia del interaccionismo simbólico, porque el interaccionismo es micro. Hay que diferenciar. Macro es a nivel mundial, es muy grande, micro es centrarse a lo mejor en una pequeña parte. Por ejemplo, si alguien quiere hacer una sociedad o bien hablar en el ámbito de la sociología, se quiere decir o el conjunto del país o una parte, por ejemplo, se puede decir, pues se va a hacer un estudio sobre la sociología madrileña, es decir, ya que yo soy madrileño, pues aquí lo comento en el vídeo, yo soy de ahí, y entonces ya eso es una sociología ya micro, que sería el interaccionismo simbólico, cómo interaccionamos una pequeña región dentro del propio país, que es el conjunto al final del territorio. Y ya, bueno, no hace falta ni decir cómo se llama el país, ni nada, ni la península ibérica, ni nada, ¿por qué no? Por eso la gran mayoría lo sabe el término. Y donde, por cierto, la gran mayoría sitúa a España en el mapa. Ya está en un continente que es Europa y punto, que ya lo he dicho. Entonces, a partir de ahí, si tú quieres hacer un estudio macro, tendrías que centrarte de todo, pero si quieres hacerlo micro, como el interaccionismo simbólico, que es la perspectiva microsociológica que estudia cómo los individuos crean significados a través de comunicación simbólica, ya sea el lenguaje o gestos, en sus interacciones diarias y cómo estos significados dan forma a la realidad social y la identidad. La etimología del término proviene de interacción, que es acción recíproca entre individuos, y símbolo, algo que representa otra cosa. Eso sería, pero por ejemplo, más que el interaccionismo simbólico, lo que se refiere más es a todavía algo más micro, que es cómo cada persona o cada individuo, es decir, individualmente, nos comportamos cada uno. Y qué nos hace, por ejemplo, bueno, tener una serie, por ejemplo, como nuestro lenguaje, los gestos, si nos, cómo actuamos, cómo nos comportamos, cómo realizamos nuestras eh, ideas o nuestro ámbito al final. Y es totalmente diferente al funcionalismo. El funcionalismo en realidad es algo muy complejo, ya sería a lo mejor a nivel, por ejemplo, estatal ya. Y luego a lo mejor hay una manera de entender, si quieres hablar de un estudio sociológico, como he dicho yo, de la sociología madrileña, es decir, de la Comunidad de Madrid, tienes que centrar en ese estudio solo la región, tú no puedes hablar de otra cosa. Entonces ese era micro. Lo que pasa es que incluso hay algo ya todavía más micro, y esto lo comento yo siendo historiador, que es la bueno, sería la interacción, es decir, cómo interactuamos las personas individualmente, colectivamente, y cómo es la estructura al final. El ser humano al final es una especie que interactúa y puede hacerlo bien o puede hacerlo mal. Pero bueno, eso ya es un poco casi dejarlo en el olvido lo que he dicho yo de que si actuamos o no actuamos bien, cada uno tiene sus propias cualidades, sus propias estructuras mentales, sería como también funcionales en la manera de cada uno de pensar. Lo que sucede es que, claro, sociólogos del siglo XIX, siglo XX, bueno, toda esa estructura, y bueno, del siglo actual también, pues de estos últimos 200 años, han llegado a conclusiones de cómo es el comportamiento y siguen incluso estudiando, como pasa con la psiquiatría y psicólogos y psiquiatras y psicoanalistas, hombres y mujeres de todos los ámbitos de las ciencias sociales y de las ciencias, que siguen y siguen y siguen llevando a cabo estructuras para que la sociedad pueda ir mejorando progresivamente, pero yo creo que a veces es un poco complejo, pero bueno, también debemos de confiar bueno, en parte de la sociedad, ¿por qué no? Y con ella finalizo, comentar que es historiador bueno, y si os gusta este vídeo con el intelectual en sociología de Estados Unidos y varios conceptos, además de su definición y su etimología, pues darle a like, suscribiros, darle a like, suscribiros, comentar si os ha parecido, os ha gustado, os ha parecido interesante este vídeo
Y bueno, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.